diferentes hermanos dándonos mensajes de la palabra de Dios, empezando con Pablo Thyssen de Zapopan, y después tendremos a Gilberto Torrens también de Chihuahua, y Anderson Hernández, que reside en Monterrey. Eso sí, sería mañana, empezando a las 9 de la mañana, hora de Hermosillo, a las 10 hora en Nayarit y en Sinaloa, y a las 11 de la mañana allá en la Ciudad de México y la mayor parte de la República Mexicana. Y después la siguiente sesión, después de 1 hora y media de escuchar la palabra, a las 11:30, hora de Hermosillo, empezará el hermano Jason Walls de Zacatecas, Harris Rodríguez, que reside en Arkansas, los Estados Unidos, y después Tomás Kember, que vive en Iguala, Guerrero. Y esa sesión también durará unos 90 minutos con esos 3 mensajes. Y luego a las 3 de la tarde, o sea, a las 4 en Nayarit y a las 5 en mucha parte de la República, Miguel Mosquera, que también está trabajando en Monterrey, David Beckett de Iguala y Timoteo Turkington de Cancún estarán dando mensajes de la palabra de Dios. Y los últimos 2 mensajes mañana, el día 10 de abril, Dios mediante, serán mensajes del Evangelio. Y esperamos que usted pueda estar con nosotros virtualmente para una conferencia. Nos gustaría tanto estar juntos en esas fechas, pero no se puede, obviamente, por lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Entonces queremos invitarle a usted a estar con nosotros mañana, 10 de abril. Y recuerde también que el 11 de abril hay otra conferencia virtual, y eso sucede más allá de nuestras fronteras, y los mensajes se van a dar en inglés, pero se van a traducir al español simultáneamente. Y no tendrá usted necesidad de escuchar el mensaje en inglés, solamente en español por un traductor. Si usted no está registrado todavía para el día sábado 11 de abril, necesita registrarse. Y usted puede buscar ya en la página del Centro Evangélico Hermosillo para ver el vínculo a lo que es la conferencia SS 2020. Para registrarse recibirá un correo para darle instrucciones cómo escuchar la conferencia el día sábado. Entonces son 2 días, mañana en Facebook y el día 11 será por medio de Zoom, aunque realmente no necesita tener la aplicación. Entonces le voy a dar un recordatorio de eso más adelante también. Ahora, antes de empezar mi mensaje en esta noche, voy a pedir la ayuda de Dios en oración. Padre Santo, en esta noche venimos ante ti con grandes necesidades, pero primero queremos darte nuestras gracias por el Señor Jesucristo, por tu gran amor para con nosotros en haberlo enviado aquí a este mundo para que Él entregara su vida y derramara su sangre preciosa en aquella cruz tan vil. Y en esos días, Padre, de lo que el mundo llama la Semana Santa, realmente si recordamos que fue un día como mañana cuando Cristo fue crucificado, pero el tercer día Él resucitó de entre los muertos y hoy vive y está a tu diestra en la majestad de las alturas. Te damos gracias que Él es nuestro gran sumo sacerdote, que Él conoce nuestra necesidad, que Él intercede por nosotros. Y pedimos a Dios que tú puedas bendecir a cada uno en su necesidad especial en esta noche. Hay algunos que están padeciendo físicamente, otros tal vez en cuestiones económicas, en cuestiones familiares, y pedimos que tú te acerques a ellos y que puedan sentir la gracia tuya de momento en momento. Entonces ahora miramos hacia ti y pedimos que nos des la ayuda necesaria para entender tu santa palabra. Te damos gracias que aunque sea un libro tan antiguo, todavía nos habla el día de hoy. Entonces pedimos tu ayuda, tu dirección y tu bendición en el nombre digno y precioso del Señor Jesucristo. Amén. Ahora entonces vamos a seguir leyendo en el libro de Ruth en esta noche, y en su capítulo 1
y son los mismos versículos que leímos hace 8 días cuando dimos una introducción a ese libro, Ruth, desde la ruina hasta la redención. Y esta noche queremos considerar, como habíamos dicho hace 8 días, el primer personaje, que es Elimelech. Y tal vez es el personaje más, en cierta forma, negativo que podemos ver en este libro, pero hay muchas cosas, yo digo, que podemos aprender de los primeros versículos aquí en el capítulo 1. Entonces, si tiene su Biblia abierta, está muy bien. Y si no la tiene, puede sencillamente escuchar. Dice Ruth 1:1 que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Calión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Calión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus maridos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y creo que hasta aquí vamos a dejar la lectura, esperando que Dios añada su bendición. Entonces, no quiero repetir lo que vimos la semana pasada, pero el pequeño título que puse sobre mi mensaje en esta noche es Tristeza en Moab. O tal vez uno pudiera llamar mi mensaje Corriendo de las pruebas. Y la verdad es que a veces la tendencia humana es de correr de los problemas. Y en parte es lo que Elimelech hizo en esta ocasión. Ahora, yo no quiero ser demasiado duro con Elimelech en esta noche para nada, pero yo creo que sí hay algunas acciones que podemos tomar de su vida. La primera cosa que yo noto en la lectura en esta noche es la opresión, porque dice claramente que fue en el tiempo que juzgaban los jueces o que gobernaban los jueces. Y puede recordar, si ha leído el libro de Jueces en más que una ocasión, que había mucho caos en aquel entonces, porque en 3 ocasiones en el libro de Jueces leemos esta frase: no había rey. Ahora, yo no creo que sea tanto una declaración política, sino una declaración teológica. Tiene que ver con Dios. Porque aunque sea cierto que no había rey que estaba sentado sobre un trono físicamente hablando allá en la nación de Israel, realmente tampoco estaban reconociendo a su verdadero rey, que es Dios mismo. Entonces, era un tiempo de caos. Y también era un tiempo de confusión, porque terminando el libro de Jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso sí es triste, y realmente es la forma en que el mundo vive principalmente el día de hoy, que cada uno hace bien lo que le parece, que no toma en cuenta tanto a nuestro Dios. Así era un tiempo de opresión, con mucho caos, con mucha confusión, con mucha también crueldad. Y usted tal vez recuerda cuando lee los últimos capítulos de este libro de Jueces, que había mucha inmoralidad y también había mucha crueldad, había impureza, había idolatría y todo lo que va con esas cosas. Pero mi segundo punto en esta noche tiene que ver con la observación, porque aquí podemos notar que este hombre, Elimelech, él observó algo. ¿Qué es lo que observó? Algo bien obvio. Valga la redundancia. Pero dice aquí en Ruth 1:1 que hubo hambre en la tierra. Ahora, no es tan difícil realmente notar cuando hay falta, cuando hay escasez. Es algo muy obvio cuando no hay lo suficiente. Recuerde que él vivía no solamente en Belén, que vamos a ver más a rato, pero él vivía en lo que llamamos Canaán. Ahora, usted sabe que
Canaán era la tierra prometida. Y cuando leemos en el libro de Deuteronomio 26, dice palabras así: Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Entonces, la tierra donde Elimelech estaba era una tierra que fluía leche y miel. Entonces, él está observando, está notando ahora que hay una falta de pan, que hubo hambre en la tierra. Pero uno se puede preguntar, ¿por qué es que había hambre en la tierra? Bueno, la causa encontramos también en el libro de Deuteronomio, pero su capítulo 11, donde Dios dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Entonces lo que noté en el libro de Jueces es que había mucha idolatría, y por lo tanto cuando había idolatría, lo que pasa sigue en Deuteronomio 11 y su versículo 17, y habla de un catástrofe, de algo muy triste que iba a pasar, porque dice que se va a encender el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces estaban en Canaán, y él está observando, no hay pan. ¿Cuál fue la causa que no hubiera pan? Es que el corazón del pueblo de Dios, los israelitas, se había infatuado con dioses ajenos. O sea, estaban cometiendo idolatría. Y por lo tanto, el furor de Jehová se había encendido, y él había cerrado los cielos. No había lluvia, no había fruto, y por lo tanto no había pan. Había hambre en la tierra. Ahora, yo no quiero dar a entender en esta noche que cuando no hay pan en su casa, tal vez, o no hay tortillas, o lo que usted coma, que siempre es debido a un pecado que tiene que ver con la idolatría. No estoy sugiriendo eso para nada. Estoy viendo una historia del Antiguo Testamento, y es precisamente lo que Dios había dicho y lo que se estaba cumpliendo en aquel entonces. Pero mi tercer punto en esta noche tiene que ver con su decisión en sí. Porque dice aquí en Ruth 1 que fue a morar en los campos de Moab. Ahora uno se puede preguntar, ¿qué de esta decisión? ¿Fue una decisión correcta o fue una decisión equivocada? Yo voy a sugerir, estoy realmente convencido que fue una decisión equivocada. Le voy a decir por qué creo así. Uno es que estaba mostrando una falta de confianza en la persona de Dios, en la palabra de Dios y en la provisión de Dios. Y eso puede suceder en nuestros días también. Puede ser que tomemos decisiones equivocadas porque no comprendemos bien quién es la persona de Dios, no conocemos bien su palabra, o no creemos o no confiamos en ella, y estamos dudando de la provisión de Dios. Y en parte es lo que estaba sucediendo aquí con este hombre Elimelech. Pero la segunda cosa que noto en cuanto a esta decisión es, ¿dónde está la parte que dice que consultó a Jehová? Usted, cuando va a tomar una decisión, cualquier decisión, realmente que tiene alguna importancia en su vida, obviamente puede consultar a un consejero, pero debería también consultar a Dios. Y no vemos que aquí él se puso a orar, lo pensaba por 2 días, por 3 días, por 3 semanas antes de empacar sus cositas e irse de viaje. No vemos nada de eso. No puedo decir con seguridad que no lo hizo, pero casi puedo decir eso, porque Dios no va a dirigir a su pueblo a una parte que no es la tierra prometida. Dios, con mucho esfuerzo, y hablo con cuidado, pero con mucho esfuerzo, había metido a su pueblo dentro de la tierra prometida. Y ahora obviamente no va a sacar a su pueblo de la tierra prometida. Les estaba probando, no para que salieran, sino para que confiaran más y más en él. No había consulta con Dios. Pero piense en un contraste, porque más adelante no será hoy,
pero más adelante, algún jueves, vamos a ver el hombre Booz. Y hay un tremendo contraste entre Booz y Elimelech. Elimelech que no confió y por lo tanto se fue. Booz, que obviamente siguió confiando en Dios, se quedó y él fue bendecido, porque dice en el 2:1 que fue un hombre rico de la familia de Elimelech. Entonces, este contraste nos hace ver que Dios sí estaba proveyendo, sí había hambre, pero aún en medio del hambre estaba Dios proveyendo por la necesidad de su pueblo. Y podemos hoy también confiar en el mismo Dios. El país de México y muchos países están pasando por tiempos de dificultad, de escasez. Mucha gente está perdiendo su empleo, algunos con sueldo, otros sin sueldo. Pero podemos seguir confiando en el mismo Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el mismo Dios del día de hoy. Pero piense en la causa, porque ¿qué es lo que vino a la mente de este Elimelech cuando tomó esta decisión? Bueno, yo creo que la palabra que vino a su mente fue la palabra supervivencia. Él estaba diciendo, ¿cómo vamos a sobrevivir? Aquí hay hambre. Y él levantó los ojos como si fuera y vio más allá y dice, allí sí podemos sobrevivir. Usted sabe que hay otros ejemplos de eso también. Y uno tendría que ir al libro de Génesis para ver a Abraham, a Isaac también, que tomaron la decisión no de ir a Moab, sino de ir a otros países, a Egipto, por ejemplo, para buscar el alimento. Y en esos casos no les fue muy bien. Elimelech hubiera aprendido de esos ejemplos, digamos, negativos, allá atrás en el libro de Génesis. Pero cuando pienso en esta decisión que tomó, pienso también en su conducta. ¿Cómo es que llegó a empacar sus cosas? Bueno, piense conmigo que en la prueba, nuestra reacción es sumamente importante. ¿Cómo reacciono? Vemos aquí otra vez el contraste entre Elimelech y Booz. Una reacción diferente. Uno confió, uno se fue. ¿Por qué? Bueno, en parte yo creo que en Elimelech entró lo que es el razonamiento humano. Tomó control de sus pensamientos. Y en vez de valorar la tierra que Dios les había dado a los israelitas, en vez de pensar en la bendición divina, a veces cantamos bendiciones cuantas tienes ya, en vez de pedir tal vez auxilio a Booz, que fue un pariente próspero, él empacó y se fue. Entonces uno puede preguntarse, cuando estoy en el proceso de tomar una decisión, ¿cómo me debo conducir? ¿Por fe o por vista? ¿Cómo vivimos? ¿Qué es lo que va a ganar? ¿La carne y sus deseos o el espíritu que mora adentro de mí? ¿Qué es lo que nos controla? Bueno, yo creo que en parte lo que controlaba a Elimelech era más la carne que el espíritu. ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Los campos de Moab, o si quiere el mundo, o el Señor? ¿Me voy a quedar donde está el Señor o me voy a ir al mundo? ¿Qué nos llama más la atención? No podemos obviamente agradar o servir a dos amos, a dos señores. Y él decidió, mejor me voy. Ahora, no estoy diciendo que en momentos de necesidad que uno no debería pensar en mudarse de casa. Sabemos que en muchas partes del mundo la gente está sufriendo, todo eso comprendo y comprendemos. Y no digo que Dios no guía a nadie jamás a cambiar de casa, no digo eso para nada. Pero lo que vemos aquí con Elimelech, la causa tal vez no fue realmente la correcta, exactamente, y él estaba pensando más bien en una forma carnal que una forma espiritual. Tengamos cuidado con eso. Pero ¿cuál fue su intención cuando se fue para allá? Bueno, dice aquí claramente que fue a morar. Morar significa algo temporal, algo pasajero. Yo no sé si él había puesto en su propia mente un límite. Me voy por 6 meses, me voy por un año, hasta que todo eso pase. Pero la palabra morar indica que sus planes eran temporales. Sabemos que no terminó así, obviamente. Porque dice, terminando versículo 2, que se quedaron allí. Empezó pensando en su mente, vamos a morar, temporal. Pero después dice, se quedaron allí. Entonces tenemos que entender eso, que a veces la decisión, lo que tenemos en la mente, la intención que está en la cabeza o en el corazón,
Tal vez es temporal, pero a veces no sabemos qué tanto tiempo realmente nos va a mantener lejos de lo que es la bendición de Dios. Hay una canción que va así, en inglés por lo menos: el pecado nos lleva más lejos de lo que queríamos ir, nos cuesta más de lo que queríamos pagar y nos dejará más tiempo allá de lo que planeábamos quedar. Y creo que eso sí es el triste lamento de la vida de Elimelech. Su intención: nomás voy para morar un tiempo y después regreso a casa. Nunca volvió. Pero el siguiente punto que no quiero notar con ustedes por un momento es su peregrinación en sí. Cuando ya por fin empaca sus cosas y está listo para irse, yo no sé si tenía un burro, dos burros, o qué es lo que él llevaba con él y con su familia, su esposa, sus dos hijos. Pero piense conmigo en el desconsuelo de esa familia: dejar atrás todo, su tierra, su casita, aunque tal vez fuese humilde la casa, pero están dejando todo lo que conocen y están yendo a otra parte. El desconsuelo de la familia. Otra cosa que viene a la mente es la distancia. No era tan larga la distancia en nuestros días, eran nada más unos 100 kilómetros, que para nosotros que vivimos en Hermosillo, es de ir aquí a Quino. Tanta gente quisiera ir a Quino en lo que son esas fechas. Usualmente en esas fechas la playa está llena de gente ahí en la bahía de Quino, pero este año no será así, obviamente. Pero la distancia era algo para aquel entonces, obviamente, porque no tenían autobuses, ni camiones, ni tampoco tractores, ni nada de eso. La duración del viaje, tal vez de 7 a 10 días de caminar, en parte por el terreno, que no era tan fácil caminar toda esa distancia. Pero yo quiero pensar en la palabra, cuando pienso en esta peregrinación, quiero pensar en la palabra la dificultad, porque saben, para regresar a la tierra de Moab, y digo regresar porque Dios había hecho a su pueblo pasar de Moab a la tierra prometida años antes, y ahora tenían que volver a cruzar el Jordán. Ahora usted sabe que cuando cruzaron el río Jordán, estaban realmente entrando ya en lo que era la tierra prometida en sí. ¿Y qué es lo que Dios había prometido? En Deuteronomio 12, Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y ahí están, en esta tierra prometida. Y Dios había dicho: ahí va a haber reposo, ahí van a estar seguros, ahí va a haber provisión, bendición. Es la tierra prometida. Pero ya estaban cruzando, estaban volviendo o regresando de donde Dios los había sacado. Y qué triste en la vida de un creyente, cuando Dios le ha rescatado, le ha salvado, le ha traído de un lugar de maldición, de dificultades, de tentaciones, de pecado, y le ha colocado en un lugar de bendición. Y uno dice: mejor vuelvo para atrás. Bueno, es algo difícil hacer eso. Difícil va a ser volver, y eso vamos a ver la semana que viene también, volver a Belén. Y así empieza esta peregrinación, empieza, digamos, un desenlace de muchos eventos que estaremos viendo el de hoy y en los días siguientes, Dios mediante. Quiero pensar en el hecho que cuando vemos palabras o nombres en la Biblia, realmente tienen algún significado. Entonces quiero pensar en la descripción que se dan en diferentes nombres que vemos aquí, sin entrar en ningún detalle realmente en esta noche. Pero Elimelech significa: mi Dios es rey. Y pregúntese, ¿Elimelech vivía como si Dios fuera su rey, o vivía como que él tuviera control de su propia vida? Bueno, uno pudiera pensar que tal vez Elimelech, como hemos dicho, en tomar esa decisión, que él estaba viviendo como si fuera su propio rey, como si Dios no fuera el rey o el señor de su vida. Recuerde lo que pasó cuando Saulo, que volvió en el nombre Pablo después, pero Saulo, cuando fue salvo, él dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Con quién estaba hablando? Con el Señor. Y eso es realmente lo que tenemos que recordar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así empezó Saulo de Tarso su vida cristiana, y así empezamos la nuestra también, y debemos seguir viviendo todos los días pensando: Señor, hoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué forma puedo yo hacer tu voluntad? ¿Cómo puedo yo agradarte el día de hoy? Noemí significa placentera. Recuerde que más adelante, la semana que viene, tal vez,
veremos que ella pone otro nombre, Mara, que significa amargura, pero ella se llama placentera. Ahora, Elimelech, sus padres obviamente tenían algo de temor a Dios y dicen, mi hijo se va a llamar mi Dios es rey. Pero cuando nacieron los hijos de Elimelech, se puso por nombre al primero Malón, que significa débil o enfermizo, que León significa decaído. Entonces imagínense tener esos nombres. Tal vez era por falta de confianza en Dios, tal vez estaba viendo allá las dificultades donde ellos vivían y dice, esos son mis hijos, débil y decaído. Qué tristeza, qué horror poner esos nombres a sus hijos. Orfa, que vamos a ver la semana que viene también, cervatillo, de corta edad, y Ruth significa belleza. Pero quiero pensar en lo que significa la palabra Belén, porque eran de Belén de Efrata. Belén significa la casa del pan, un lugar de provisión, un lugar de comunión, un lugar de fertilidad, de prosperidad. Pero están dejando la casa del pan y están yendo a Belén. ¿Qué es Belén? Bueno, Belén es lugar de bendición. ¿Qué es Moab? Es un lugar de maldición en cierta forma. Cuando vemos el principio de este territorio de Moab, del pueblo de los moabitas, es en Génesis 19. Y es una triste historia cuando Lot se acuesta con sus propias hijas y la primera da a luz a un hombre que se llama Moab, el padre de los moabitas hasta hoy, dice Génesis 19:37. El principio de ellos no es tan bonito. El problema encontramos en Números 22 a 25, cuando iban todos los israelitas rumbo a la tierra prometida y llegan a la tierra de Moab rumbo a Israel ya o a Canaán, y Balac, el rey, contrata a Balaam, un profeta, para maldecir al pueblo de Israel. Eso sí es algún problema que no hay tiempo para entrar en detalle. También es un lugar de prosperidad, eso podemos ver en más que un lugar, pero por ejemplo, 2 Reyes 3:4, usted lo tendrá que buscar. Pero en el libro de Jueces vemos algo de lo pesado, y hablo con cuidado, porque estoy hablando del rey Eglón, y usted conoce la historia de él, pero la mano tan pesada de los moabitas estaba sobre la nación de Israel. El pecado de Moab. Bueno, 1 Reyes 11 describe poquito el hecho que Salomón tomó mujeres de Moab. Dice que su dios era Chemos, que era un ídolo abominable. Entonces, Moab no es el lugar ideal para llevar a tus hijos o a sus hijos. Y ahí está Elimelech, y está llevando a sus hijos de la tierra prometida de Canaán hasta Moab, el territorio de los enemigos. Dice, por ejemplo, en el Salmo 60, versículo 8, Moab, vasija para lavarme. La posición como enemigos en contra del pueblo de Dios. Y usted como padre no quisiera hacer nada para poner en riesgo el bienestar de sus hijos. Pero eso es lo que Elimelech estaba haciendo. Piense conmigo en la defunción. Dice en el versículo 3 que murió Elimelech. Y después en el versículo 5 que murieron también los dos hijos. ¿Cuál fue el deseo de ellos? Bueno, del papá por lo menos puso sus ojos en los campos de Moab. Y por lo tanto la mano de Dios en disciplina salió en contra de Elimelech. Y eso sucede al día de hoy también. Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dios disciplina al que ama. Entonces aquí vemos la mano de Dios en disciplina en contra de Elimelech y también de sus hijos. Había puesto los ojos en el campo, pero ¿dónde terminaron? En otro campo, en el campo santo, lo llamamos, o el cementerio si quiere. Eso fue, digamos, el último destino en forma de su cuerpo, por lo menos. Habían pensado en su cuerpo, sus necesidades físicas. Eso fue lo que estaba en su cabeza. Pero cuando llegan allí, terminan en el campo santo, en el cementerio. Pero dice aquí también algo del desamparo, porque dice, quedando, versículo 5, así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Necesito ir terminando. La siguiente cosa que noto es la unión. No nos es una sorpresa, pues, que esos 2 muchachos, Malón y Kelión,
después parece ser de la muerte de su padre, se casan. Entran en esta unión, este vínculo matrimonial. ¿Por qué? Bueno, el proceso es así. La ida de su padre años atrás, de dejar el lugar donde está el pueblo de Dios, con quien se hubieran casado. La influencia de un padre en su hogar, de una madre también, pero aquí estamos viendo al padre. La influencia de un padre en el hogar no da, digamos, un pretexto a los hijos de pecar, de tomar una decisión equivocada, pero sí da una posibilidad. Muestra que hay un peligro en tener influencia para bien o para mal. Y entonces aquí hay que pensar bien, como padres, los que somos padres, ¿cuál es la influencia que tengo? ¿Es una influencia positiva o negativa en la vida de mis hijos? Porque realmente yo creo, y hablo otra vez con cuidado en cuanto a Elimelech, pero la impresión que él dio a sus hijos, tal vez nunca lo dijo, tal vez no lo dijo ni lo pensó exactamente, pero la impresión que dio a sus hijos es que Dios no es primero en mi vida. Mi nombre significa mi Dios, mi rey es Dios o mi Dios es rey, pero no estaba viviendo de esta forma. No fue la impresión, no fue la influencia. La prohibición. Ellos se casaron con esas dos muchachas, esas dos señoritas. En Deuteronomio 7 dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Entonces había una clara prohibición. Ahí están casándose con personas, con las mujeres moabitas. El proceso, la ida de su padre, la influencia de su padre, la impresión que él dio, que realmente la palabra de Dios sí es importante, pero no tan importante como debería ser en su vida. La prohibición muy clara. ¿Y qué es dónde vemos digamos, el prole? No hay ningún hijo que nace ni de una pareja ni de la otra pareja tampoco. Pero quiero llegar a mi conclusión, a la conclusión de esta parte que hemos leído. Y nomás hacer unos comentarios para resumir lo que hemos visto. La primera cosa que quiero resaltar es que fue un camino innecesario. Fue a morar porque vio que había hambre y él estaba pensando no con la guía del Espíritu, sino con su carne. No solamente un camino innecesario, unas consecuencias imprevistas. Nunca pensó Elimelech para nada que eso iba a terminar tan mal. En su propia muerte y en la muerte de sus hijos. La muerte en vez de la vida. Angustia en vez de abundancia. Él pensaba, va a ser un lugar de abundancia, es un territorio de prosperidad, pero en vez de abundancia, terminó toda la familia en mucha angustia. Él pensaba en plenitud, terminó en pobreza. Entonces, consecuencias imprevistas. Bien se ha dicho, usted puede tomar su decisión, pero no puede elegir las consecuencias de su decisión. Repito, puede usted tomar su decisión, pero no puede elegir las consecuencias de su decisión. A veces pensamos, pero hay consecuencias imprevistas que Dios sabe lo que va a pasar. Le da tristeza cuando alguien toma una decisión equivocada. Pero había también unos cambios irreversibles. La tumba, la tristeza en Moab, cosas que no se podrían echar para atrás para nada. Pero después de eso, para terminar en una nota más bonita, más alegre, hay una comunicación increíble. ¿Qué es? Bueno, dice que Noemí oyó en el campo de Moab que había Dios o Jehová visitado a su pueblo para darles pan. Una comunicación increíble, perdón. Digo increíble en esta forma. No era tan fácil que la gente se comunicara en aquellos días. Y es entre un pueblo enemigo e Israel. O sea, no estamos hablando aquí de dos naciones que están con buenos términos, pues con amistad. No, dos territorios de enemistad y ahí llega esta comunicación. Y no tenían un teléfono celular para mandar un mensaje, nada de eso, no había correos de México, nada de eso, pero ella oyó.
Yo digo que cuando mencionamos la semana pasada la providencia de Dios, ahí está Dios y Él en su providencia controlando todo. Él asegura que ella sepa, aquí en la casa del pan, ¿sabes lo que hay? Hay pan. Y eso me lleva a mi última parte de esta conclusión, la compasión tan inmensa de nuestro Dios. Sí había mandado un tiempo de hambre ahí a la casa del pan. Sí lo había hecho Dios, lo había permitido. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba viviendo bien. Pero después se muestra compasivo como siempre lo ha sido y siempre lo será y lo es el día de hoy también, porque Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Podemos nosotros confiar en este mismo Dios tan compasivo el día de hoy y recordar todo lo que Él ha hecho a nuestro favor y todo lo que Él hará por nosotros. Y por lo tanto, Ruth en plena confianza se junta con Noemí y se va para la tierra prometida. Pero esa será historia para la semana que viene, Dios mediante, en la voluntad de Dios. Ahora nada más quiero recordarles que mañana 10 de abril hay una conferencia virtual aquí mero en Facebook, en esta página del Centro Evangélico Hermosillo. Empieza a las 9, hora de Hermosillo, que será a las 10 en Nayarit y en Sinaloa, las 11 en la Ciudad de México y en muchas partes más de la República Mexicana. Si usted vive en otra parte, usted sabrá qué hora será. La primera sesión empieza y dura como 1 hora y media. Son 3 hermanos que van a dar mensajes: Pablo Thyssen, Gilberto Torrens y Anderson Hernández. Después a las 11:30, que son las 12:30 y la 1:30, serán los hermanos Jason Walls, Harris Rodríguez y Tomás Kember los que van a dar sus mensajes de 11:30 hasta la 1. Y después habrá 2 horas para que usted coma a gusto. Y a las 3 empezaremos de nuevo con Miguel Mosquera, con David Beckett y con Timoteo Turkington. Y los últimos 2 hermanos, David y Timoteo, estarán dando mensajes en el Evangelio para que usted también, que es creyente, invite a otros a escuchar el mensaje del Evangelio mañana, día viernes, el mismo día cuando Cristo fue crucificado. El día sábado, recuerde que puede buscar también en la página del Centro Evangélico la invitación de la conferencia que se lleva a cabo el día sábado 11, y eso tiene usted que registrarse y le llegará un correo. Después usted puede escuchar varios mensajes empezando a las 12, hora de Hermosillo, y esos mensajes se van a dar en inglés. Habrá ministerio y también un reporte sobre la obra en Costa Rica y también una predicación del Evangelio. Y todo va a ser traducido desde las 12 en adelante, traducido simultáneamente al inglés. Entonces, usted está cordialmente invitado a estar con nosotros mañana y también unirse el día sábado para aprovechar esos días bajo el son de la palabra de Dios, aunque sea por este medio de la tecnología. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Agradecemos su atención a la palabra de Dios y nomás vamos a encomendarnos a Dios en oración. Padre, bendice tu palabra, te pedimos. Te damos gracias por los ejemplos que encontramos en ella. Hay ejemplos que nos enseñan que no debemos hacer y pedimos a Dios que cuando tomamos decisiones que siempre veamos lo que tu palabra dice y que sigamos lo que son las instrucciones en tu santa palabra. Te damos gracias, Padre, por Cristo Jesús, por el que murió en la cruz de Calvario, por el que resucitó y está a tu diestra en esta noche. Bendice, Padre, en la conferencia mañana, la conferencia virtual y también el día sábado, que todo sea de bendición para tu pueblo. Y pedimos, Padre, por tus hijos que están padeciendo en diferentes partes. Pedimos por los que están trabajando en el sector salud, en esos días tan difíciles, que los guardes de todo mal, de todo peligro. Y pedimos, Padre, por otros que sufren, que pongas tu mano sobre ellos también, que les des una muestra de tu gracia y de tu bondad para con ellos. Nos dejamos pues en tus manos. Bendice, te pedimos en el nombre digno y precioso del Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, muchas gracias y esperemos que usted esté muy bien.